¿Qué tal? Buenos días. ¿Se va a aprobar o no se va a aprobar el presupuesto general de la Nación este día en sesión plenaria? De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, este miércoles, debo decir, es clave para la aprobación del presupuesto general de la Nación. El gobierno aparentemente tendría los votos de algunos diputados de la oposición, del PDC, del PCN, y probablemente el partido gana. Para hablar de esto y más, ya se encuentra con nosotros esta mañana aquí en República don Carlos Cáceres, ministro de Hacienda de nuestro país. Como siempre, don Carlos, es un verdadero placer tenerlo aquí en República. Y el gusto es para mí estar con su amable teleaudiencia, que siempre debe ser siempre fructífero estar siempre en un programa como el suyo, ¿verdad? Bueno, gracias, don Carlos. Quisiera comenzar preguntándole lo siguiente. ¿Qué espera usted que pase en la sesión plenaria de este día? ¿Le van a aprobar el presupuesto tal y como lo ha enviado o simplemente no se va a votar por él y nuevamente no se va a aprobar? Bueno, yo siempre soy optimista en que esto se tiene que aprobar para beneficio del país y el bienestar de toda la población. Déjeme decirle, porque su pregunta tiene algo escondido ahí cuando dice tal como se presentó, y la verdad es que se presentó conforme a la ley. Las observaciones que hacen algunas personas de la oposición, que no solamente de Arena, sino que la hacen también los partidos pequeños, que espero nos acompañen esta mañana y esta tarde a aprobar el presupuesto, son cosas que se han venido desarrollando posteriormente y que el presidente en su comunicado aceptó algunas de las cosas que ellos plantearon. Por ejemplo, el día que se presentó el presupuesto, las pensiones, el pago de los intereses estaba totalmente financiado con aquel decreto que aprobaron justamente un día antes. Por eso es que yo no lo incluí en el presupuesto de la Nación, porque estaba financiado por otra fuente, la fuente siempre del fideicomiso. Bueno, la sala lo ha puesto en medida cautelar, pero no ha dicho que no. Entonces, cuando la sala da una medida cautelar, uno no debe tocar nada relacionado con el tema que está en discusión de la sala. Entonces, la propuesta para eso es dejar una partida abierta, que ahí esté en el presupuesto, pequeña, de $1,000, $100, lo que sea, y una vez se aprueba el presupuesto, se busca el financiamiento para ello. Pero no puedo buscarlo antes porque hay esa medida cautelar ahí enfrente. El otro tema del IFA, el IFA nunca ha sido una obligación del Estado financiarla, sin embargo, es un compromiso moral que el presidente Sánchez Serén ha retomado con los militares pensionados y se va a cumplir. Lo que pasa es que ahí hay pendiente también una reforma de pensiones de ellos, que al igual que el sistema de pensiones del resto de la población, tiene que modificarse y tiene que ajustarse a parámetros que son justos y adecuados con la contribución que cada uno en su vida activa realizan. Así es que eso, hay dinero para financiar los 3, 4 primeros meses, o sea que hay tiempo para aprobar eso. De ahí lo que es el escalafón, están negociando aumentarle, unos dicen 4, otros dicen 5 millones, y cuando a mí me consultaron la opinión, yo les dije, sí, quítenmelo del presupuesto de Hacienda, no se preocupen. Si eso va a dar lugar a que se apruebe, que me lo quiten del presupuesto de Hacienda. Al final de cuentas, el tema del escalafón es otro tema que está pendiente de resolverse, porque no puede un país, ni siquiera un país rico, pagar un escalafón que crece 8% cada año, mucho menos un país con dificultades financieras como el nuestro, con limitaciones, no puede pagar eso. Eso se hizo cuando el país estaba dolarizado
en donde la inflación podía haber sido alta, pero ahora que la inflación es nula o casi nula, la verdad es que no tiene sentido estar reconociendo incrementos del 8% cada año. El caso de los veteranos. El caso de los veteranos, hay una comisión que no ha definido qué hacer con los veteranos. Está trabajando la comisión y nosotros lo que pusimos es, ahí van 2 millones de dólares en el presupuesto que se mandó a la Asamblea para ver qué dice esta comisión que maneja el ministro de Gobernación y qué es lo que al final de cuentas van a negociar con los veteranos. Me pidieron que se subiera a 4 millones. Yo les dije también quítenlo de Hacienda, no se preocupen, después veré cómo hago los ahorros correspondientes en el Ministerio de Hacienda. Así es que yo pienso que se han solventado aquellas cosas que se pueden hacer, ya arreglarse en el presupuesto. La Asamblea tiene capacidad para hacerlo, ellos no pueden aumentar el techo del presupuesto, pero sí puede cambiar una partida por otra. Y naturalmente que haciéndome la consulta correspondiente yo he dicho que sí. Lo que no se puede hacer en este momento es tocar el tema de las pensiones y tocar el tema del IFA. Eso se va a tocar una vez el presupuesto haya sido aprobado. Ahora, don Carlos, ¿y de qué partida se van a hacer esos reajustes o esos recortes? Mire, el Ministerio de Hacienda no solo maneja el presupuesto de funcionamiento del ministerio, sino que también maneja una buena cantidad de obligaciones generales del Estado. Y ahí vamos viendo a ver qué es lo que efectivamente se puede ir ahorrando. En las obligaciones generales del Estado hay cálculo de la deuda que no se puede tocar, la deuda es sagrada pagarla. Hay otras obligaciones, pagos a un montón de organizaciones internacionales, y ahí nosotros seleccionamos las más importantes, porque mis colegas ministros tienen el hábito, bueno o malo, no lo voy a calificar, que si a ellos se les antoja ir a firmar un convenio que obliga al Estado a pagar tal cosa, lo firman sin consultar, a pesar que no es legal eso, y nosotros después vemos cómo les apoyamos en los convenios que cada uno firma. Yo creo que hay de dónde trasladar 4 o 6 millones de dólares para que el presupuesto se apruebe. Y en esto doña Lorena ha hecho el cabildeo necesario, ella está haciendo los ajustes necesarios, porque quiero decirles de que a estas alturas ya es un acuerdo entre diputados, ya no es un acuerdo entre diputados y el Ministerio de Hacienda o entre diputados y el gobierno. El gobierno lo que hace es facilitar que se hagan los ajustes y las negociaciones entre ellos. Ahora, don Carlos, usted entenderá que algunos de los partidos políticos, entre ellos el Partido Arena, inclusive también el Partido de Concertación Nacional, lo que no les cuadra no es el hecho de que usted necesite dinero, o no quizá usted, más bien el gobierno de la República necesite, o el Estado necesite dinero, sino la manera en la que se quiere financiar ese dinero y mucho más la manera en que se presenta cómo debería financiarse ese dinero. Aquí en República nos ha dicho, por ejemplo, Mario Ponce, el jefe de fracción del Partido de Concertación Nacional, que lo que le parece es que el presupuesto está desfinanciado. Usted nos ha dado una línea de argumentaciones que van desde hay medidas que son cautelares y por lo tanto están en una especie de limbo, y por lo tanto yo no podía, intuyo yo, legalmente presentar un presupuesto en base a algo que me han detenido y que está en el limbo legal. Pero el argumento de ellos dicen, bueno, ¿y por qué no nos presenta un presupuesto que realmente refleje lo que el gobierno de la República piensa gastar? Y en ese sentido hicimos un cálculo muy a grosso modo que rondaba en los 5.500 millones de dólares, es decir, 600 millones de dólares más. Entonces, ¿por qué no presentar ese presupuesto de esa manera? Yo sé que requeriría entonces en ese momento 56 votos, porque mucho de eso tendría que financiarse con deuda. Y quizá ahí, dicen, es el punto o la razón por la cual usted no lo ha presentado de esa manera. Bueno, yo siempre le pongo atención a don Mario Ponce porque él es un hombre que hace cuentas y algunas cuentas le salen, pero esta vez creo que no le salió. La verdad que pensar que se necesitan 600 millones más, si usted me pregunta, no es del todo cierto. ¿Qué es lo que se va a necesitar una vez aprobado el presupuesto?
los 220 millones del pago de los intereses de las pensiones y los 40 millones del pago del IFA, que no van en el presupuesto por las condiciones que ya le dije. No es que el presupuesto haya estado desfinanciado, estaba financiado en el momento que se presentó, que después sucedieron algunos hechos particulares, especialmente el tema de desfinanciar el pago de las pensiones, los 220 millones, eso ni siquiera la Corte ha dicho que no. Supóngase que la Corte diga que sí. ¿Por qué puede la Corte decir que sí? Porque es el mismo hecho que Arena hizo en el año 2006, la misma utilización del fideicomiso que hizo para el pago del capital en el año 2006, exactamente lo mismo y en la misma forma y los mismos recursos y con el mismo fideicomiso y todo, es lo que nosotros hemos hecho para el pago de los intereses de la deuda. Entonces, si la Corte no ha declarado inconstitucional lo grande que es el fideicomiso como tal, pudiera ser de que esto la Corte lo pase. No puedo yo opinar al respecto porque la Corte, usted sabe que es libre de dar sus fallos de la manera como lo estime conveniente y son de obligatorio cumplimiento. Pero la verdad es que cuando ellos dicen está desfinanciado, se presentó mal, yo les digo, bueno, ahora que cualquiera presenta cualquier proceso de inconstitucionalidad, hay famosos abogados que presentan todas las leyes que salen, la presentan y después andan vendiendo el recurso, ¿verdad? Ya debieron haber presentado uno. El diputado Portillo Cuadra dijo de que iba a presentar uno. Él es un buen abogado. Lo he visto especialmente cuando era académico. Ahora que es político, yo puedo tener algunas reservas con él, pero cuando era un académico, siempre lo escuchaba. Ok, antes que usted continúe y por aludido, quiero que escuchemos lo que dijo precisamente el diputado, el doctor Portillo Cuadro, cuando hablaban precisamente acerca de si se aprobaba el presupuesto de la Nación y qué es lo que eso traería de parte del Partido Arena a la hora de presentar algún recurso de inconstitucionalidad frente a la Corte. Escuchemos. Nosotros hemos sido muy claros, en el acuerdo que se firmó hace 60 días quedaron las condiciones sobre las cuales se debe aprobar un presupuesto y todavía no vemos ese cumplimiento. La ley de vacunas que no tiene financiamiento, la ley del FODES, la amortización de la deuda a las pensiones, el escalafón de salud y la ley de veteranos que no tiene financiamiento. En ese sentido, de aprobarse con esos vacíos, nosotros como COENA hemos decidido que vamos a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, una vez más el argumento cae dentro de eso mismo, es decir, ¿por qué no presentar algo completo con lo que vas a gastar versus presentar algo? Mire lo que dice, y voy a utilizar la frase jocosa que él dice. Yo creo que él está dando chocolate envenenado, como él dice, ¿verdad? Él dice lo de las vacunas. ¿Y quién es él para estimar si la vacuna es suficiente o no es suficiente? Para la ministra de Salud dice que lo que va es suficiente. Entonces, a mí la ley me obliga y al Consejo de Ministros obliga a presentar un presupuesto con los gastos que el gobierno estime conveniente. Ni siquiera dice cuánto debe ser. Hay ciertas partidas que sí ya dice cuál va a ser. La ministra de Salud me mandó un presupuesto y ahí estima conveniente que lo que va en eso ahí está. El caso de los veteranos, el ministro de Gobernación me manda un requerimiento de 2 millones porque estima que para iniciar el proceso es suficiente. El caso del FODES, el FODES no va desfinanciado, va completamente financiado con su contrapartida de ingresos. No sé qué otra cosa dijo, pero la verdad es que vamos a ver que lo presente, pues. Yo siempre creo que las cosas ya cuando se argumentan, ¿qué va a argumentar él de las vacunas, por ejemplo?
¿Qué puede argumentar? Nada. Ahora, don Carlos, hace un par de semanas usted se presentó frente a la Asamblea Legislativa y tuvo una reunión con la Comisión de Hacienda. Al final, no sé, intuyo yo que por los ánimos algo caldeados, usted dijo algo como, este presupuesto no es menos mentiroso que los presupuestos que presentaba el Partido Arena. Y nosotros hemos conversado en ese punto con el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, y le hemos dicho, bueno, solamente porque Arena hizo las cosas mal antes, y de hecho hizo cosas muy mal, algunas de ellas, no todas, no quiere decir que esas prácticas mal hechas, comúnmente reconocidas por casi todos los que seguimos la cosa pública, deberían seguirse replicando. Bueno, yo me hice el propósito de no pelear en esta vez y ser suave con la oposición para ver si así ellos dan su voto por el presupuesto y son generosos con la nación. Se les quita ese corazón petrificado que dijo su santidad, ¿verdad? La verdad es que, a ver cómo se lo digo, la estructura de cómo se presentan las finanzas públicas viene desde la ley AFI, en tiempos del presidente Calderón Sol. Los que trabajaron en la ley AFI eran el ministro de Hacienda de aquella época, el ministro Heinz, el viceministro Sortofletes, que por cierto fue él el que firmó, me imagino que porque el ministro Heinz estaba fuera, pero también fue apoyado por todos los de Arena que todavía persisten desde aquella época, doña Milena, creo que estaba don Norman, estaban otros que no quiero, se me escapa. Entonces ellos planificaron cómo se iban a manejar las finanzas públicas. Y eso, en la forma como ellos estructuraron la administración de las finanzas públicas, es como se hace actualmente. Nosotros hemos venido cambiando lo que hemos podido cambiar. Le puedo mencionar algunas cosas de ella. Por ejemplo, ellos financiaban las devoluciones de IVA fuera de presupuesto, que a mí no me gusta financiarlo porque era una cantidad de casi 300 millones que pagaban fuera de presupuesto, solo porque en la ley AFI lo pusieron, y ahí no hubo ninguna inconstitucionalidad del diputado Portillo Cuadra ni de ninguno de Arena. Entonces, y eso ya lo eliminamos nosotros, y así hemos venido eliminando muchas cosas. Entonces, el comentario mío es cierto, que ahora venga la gente de Arena a criticar este presupuesto y ahora vengan a ser ellos santos en el manejo y pulcros en el manejo de las finanzas públicas, si la historia está llena de cosas que no vale la pena que las mencionemos, pero le garantizo que este presupuesto es mejor, o como ellos dicen, es mentiroso, es menos que eso, es menos peor, lo que quieran calificar, pero legal es. Ahora vamos a ver cómo lo estima el diputado Portillo Cuadra, la demanda de inconstitucionalidad que va a poner. Vamos a ver cuáles son sus argumentos que ellos tienen y vamos a ver cuál es la estimación que hace la Corte de eso, ¿verdad? Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca del presupuesto, déficit y el uso de los recursos de los contribuyentes. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Señor ministro, recapitulando, de acuerdo a lo que él entendió hasta el momento, solamente no está incluido dentro del presupuesto general de la Nación, es las pensiones del IPSFA y luego las pensiones de los demás
trabajadores. Sin embargo, tengo gente que ya me está escribiendo y me dicen el presupuesto no refleja aumento para la PNC. No sé si el presupuesto no refleja tampoco aumento para la FGR, la Fiscalía General de la República, lo que se pidió, ni lo que está pidiendo la Procuradora de los Derechos Humanos, ni la Procuraduría General de la Nación. El Tribunal Supremo Electoral también ha hablado y ha dicho que tiene problemas de financiamiento para la implementación de todos los procesos internos que debe ejecutar para montar las siguientes elecciones. El FODES tampoco estaría supuestamente completamente incluido. Es decir, hay mucha gente que está diciendo, no es cierto que todo está incluido en ese presupuesto que usted ha presentado. Voy a resumir brevemente. Las únicas dos cosas que no están incluidas en el presupuesto y que no me obligó la ley a incluirlas en el momento en que presenté el presupuesto es las pensiones, porque estaba aprobada la ley de financiamiento con el fideicomiso de obligaciones previsionales. Por eso no va en el presupuesto, es un tema legal, pero no va. El IFA no va porque la ley, no hay ninguna ley que me obligue a ponerlo en el presupuesto. De ahí, las otras cosas que usted me ha mencionado y que le han llegado en el Twitter, son cosas que cada quien piensa que no va aumentos a la PNC, va el escalafón de la PNC, que no va el refuerzo que la Fiscalía quiere. Sí, yo me he reunido con el fiscal y el fiscal necesita un presupuesto que el país no lo puede dar, pues. El FODES está completo aquí. Ellos no tienen razón, el FODES está completo, los 300 y pico millones, el 8% del presupuesto está incluido en el presupuesto. Entonces, las otras cosas puede ser que no le guste a unos y a otros cuánto va en el presupuesto. Quisieran ver lo de la Fiscalía, quisieran ver lo de la Procuraduría. Yo también quisiera darle más a la Procuradora y hace un trabajo extraordinario. El tema del Tribunal Supremo Electoral. Ese no hay obligación de presentarlo en el presupuesto ordinario. Ese va en un presupuesto extraordinario que ya mandó el Tribunal Supremo Electoral casi 40 millones de solicitud para la aprobación de las elecciones del 2018. Yo no puedo emitir ningún comentario por de pronto porque lo están analizando los técnicos, pero el presupuesto de la elección pasada se hizo con 25 millones y el actual presidente devolvió 3 o 2, no recuerdo cuánto devolvió, o sea que se hizo con 23 millones. Ahora solo es una. La gente me dice, ¿es cara la democracia? Sí, es cara la democracia, yo entiendo que es cara la democracia, pero también hay que ver las capacidades y posibilidades que el país tiene de pagar, porque las elecciones no solo cuesta eso, las elecciones cuesta la deuda política. Y miren lo que pasó en la vez pasada. Como la Corte separó las elecciones del Parlacen y separó las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, normalmente era una sola elección, se pagaba una sola vez la deuda política y ahora se les tuvo que pagar doble a la deuda política. Voto por el Parlacen, voto por la Asamblea Legislativa. Entonces, el tema de la elección se está analizando cuánto cuesta y déjeme decirle que yo estoy pendiente de eso, he platicado con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y déjeme decirle de que va a ser casi imposible financiar esos 40 millones que ellos quieren, pero que se les va a financiar, se les va a financiar. Ahora, no hay obligación de pasarlo en este presupuesto, que si ellos quieren que vaya aquí, pues no sé qué ley tendrán que cambiar ellos, pero la ley de presupuesto no dice que debe ir aquí. Es un presupuesto aparte y extraordinario porque abarca 2 ejercicios fiscales y la Constitución dice que el presupuesto ordinario solo es de un ejercicio fiscal. Entonces, son temas legales. Mire, aquí hay muchas cosas que las leyes lo determinan, que hacen difícil la comprensión de cómo se administra el presupuesto.
A mí también me llevó tiempo comprender todos los requisitos legales que tiene la implementación del presupuesto, pero hay que respetarlo, pues. Ok, quiero que pongamos en pantalla también algo de lo que algunos de estos sectores están reclamándole también al gobierno, y este es uno de los miembros de la coordinadora de veteranos, el señor Jesús Rodríguez, dice lo siguiente, y lo vamos a poner en pantalla. Ellos, hablando del gobierno, pueden modificar el presupuesto. Ellos mismos que tienen exceso pueden recortar para que se lo den a los veteranos para que cumplan con la ley. Otro puede ser vía préstamo para cumplir el mandato constitucional. En enero no debe faltar la pensión de los veteranos. Eso es punto de honor para los veteranos. Jesús Rodríguez, miembro de la coordinadora de veteranos. Señor ministro. ¿Lo vamos a oír o no? No, ya lo leí. Mire, aquí siempre hay un principio que yo cada vez lo comparto menos. Aumenten el presupuesto y no importa, vaya a prestar dinero para pagarlo. Eso al principio suena lógico, ir a prestar dinero para pagar las cuentas. Al final de cuentas, siempre lo tiene que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Mire qué pasa. Queremos tener un sistema de pensiones de privilegios como el que tenemos actualmente. Prestemos dinero para pagarlo. Le cuesta al país endeudarse cerca de 700 millones de dólares al año, y era prestar dinero para pagar pensiones a un poquito número de pensionados. Queremos que los militares tengan pensión del 100% y se jubilen a los 50 años. Vamos a prestar dinero para que ellos tengan ese privilegio. No estoy diciendo el caso de los veteranos, pero queremos tener elecciones que cuestan 40 millones. La democracia es cara, vamos a prestar dinero. No podemos vivir de préstamos. Entonces, estas son las capacidades que nosotros tenemos. Hay que prestar dinero, pero para que no sean para gastos de funcionamiento, que sean para gastos de inversión. Entonces, señor Rodríguez, y los veteranos no pueden esperar de repente que se les cancele todo lo que ellos esperan recibir en pensión. Miren lo que ellos en principio dicen en la televisión. Bueno, dicen que son 90,000, el censo habla que son 50,000. Ya ahí hay una diferencia sustancial. Quieren una indemnización de $10,000. Si fueran 90,000 veteranos, estamos hablando que eso costaría $900 millones. Si fueran 50,000, serían $500 millones la indemnización que ellos necesitan. Pero hablan de una pensión equivalente a un salario mínimo. Estamos hablando que si fueran 90,000, fueran 240, 250 millones de dólares al año, fíjese. Si fueran 50,000, estamos hablando de 160 millones de dólares al año. Entonces, yo sé que muchos de ellos se sacrificaron en la guerra. La guerra fue un tema muy difícil. Pero las posibilidades del país no son para que cada quien salga a la calle a quemar llantas y que cada quien estime que debe ir en el presupuesto lo que ellos consideran. La ley no dice que en el presupuesto debe ir lo que dice don Jesús o lo que dice Portillo Cuadra o lo que dice don Mario Ponce. Ellos pueden estimar que son partidas insuficientes o que son partidas sobradas. Pero lo que nosotros hemos estimado, que es lo que nos manda la Constitución, es lo que hemos presentado. Ok, don Carlos, también supuestamente no está incluido la devolución del IVA a los exportadores, la devolución de la renta, ni tampoco estaría incluido el dinero para el subsidio de energía, y esto lo habría dicho Fusades, calculando que el faltante casi llega a los $1,000 millones. Mire, ahí sí voy a tener frases un poco más contundentes. Fusades sabe qué es lo que está pasando y no debería ser poco serio en esto. ¿Qué sucede con las devoluciones a los exportadores? Las devoluciones a los exportadores, tal como le mencionaba anteriormente, se pagaban fuera de presupuesto. Se pagaban fuera de presupuesto, lo que implicaba pagarse con notas de crédito del Tesoro Público, que eran papeles que no estaban ni siquiera en el presupuesto, fíjese.
Fíjese qué cosa tan rara. Y ahí Fusades no dijo nada, ni los abogados sacrosantos, que son los que van a la corte a demandar, no dijeron nada. Entonces nosotros tenemos más de año y medio de haberles permitido a los exportadores que se autoacrediten con el IVA que ellos tienen que pagar. Entonces le decimos, mire, usted quiere que le devolvamos lo correspondiente al IVA exportadores, dedúzcaselo del IVA que ustedes tienen que pagar. Hemos pagado, en ese cuadro que le di, hemos acreditado $94 millones, 94 millones de dólares que están disminuidos del pago del IVA. Por eso es que este primer año el IVA sale disminuido en una cantidad grande. Y solo van 38 millones, creo que es la partida que va de devoluciones, porque en eso este año bajamos de emitir notas de crédito de 300 millones a 37 millones. Porque los exportadores 100% no tienen mayor IVA a autoacreditarse. Entonces a ellos sí se les va a devolver y ahí está en el presupuesto. Ellos lo entienden bien. El tema de las devoluciones de renta, ahí hay otros 32 millones creo que va, que es lo que nosotros gastamos al año en devolver esto. Así es que yo creo que si Fusades, que creo que sí entiende porque tiene gente que ha estudiado y no creo que hayan pasado en universidades prestigiosas sin poder comprender eso, no lo logren, ¿verdad? Yo pienso que ellos sí no tienen buena fe en estar diciendo eso. Ahí está, lo que ha cambiado es el sistema. El sistema de pago es lo que ha cambiado y ellos sí lo saben, lo conocen muy bien. Ahora, don Carlos, para algunos de sus más oficiosamente, digamos, sustentados críticos, como su predecesor, el exministro de Hacienda, Carlos Heinz, básicamente el problema es un problema de administración del Estado y un problema, dice él, tal vez de capacidad profesional para manejar las finanzas del Estado. Yo tengo que los ingresos tributarios en este país en el 2009, digamos, eran 13,7% del IVA. 2009 lo tomo como punto de partida por ser el inicio de la presidencia de Mauricio Funes. Y al 2017 es 16,3% del PIB, es decir, son aproximadamente casi 3 puntos porcentuales más de ingreso al Estado versus el PIB. Eso, dice el señor Enrique Heinz, es aproximadamente 1.541 millones de dólares más que lo que tuvo en ingresos el último gobierno del presidente Saca, de un gobierno arenero. Entonces, la pregunta, dice él, es ¿por qué no alcanza el dinero? ¿Por qué el dinero se va? ¿Y por qué siempre tenemos que estar pidiendo prestado cuando hay notablemente más dinero? Mire, él también lo sabe, porque él conoce, yo le dije, en tiempos de él se hizo la ley AFI, conoce y una cosa es que él escribe en el diario de hoy y diga estas cosas y otra cosa es que en su interior él no lo conozca. Cuando yo llegué al ministerio rápidamente determiné que con niveles de ingresos del 12% con relación al PIB este país no iba a ningún lugar. Sobre todo porque me habían dejado un déficit fiscal de 6.3, que eran más o menos 1.500 millones de dólares. Entonces determiné en aquella ocasión con mis técnicos que el país tenía que llegar a un mínimo de tributación del 17% con relación al PIB. No hemos llegado a eso. La meta era que en el gobierno anterior llegáramos en 5 años al 17%. Pero por razones no se aprobó algunos impuestos, otros los declararon inconstitucional, no se llegó. Pero yo vuelvo a repetir, el país no tiene viabilidad si no llegamos al 17%. La ley de responsabilidad fiscal tiene esa meta, que en los próximos 3 años, el artículo 7, yo creo que don Manuel lo ha leído perfectamente bien, determina que el ajuste del 3%, con relación al PIB tiene que hacerse por el lado de ingresos y por el lado de gastos.
No soy yo quien para darle clase a él ni para juzgar si él tiene capacidad o no. Él es bastante atrevido en decir muchas cosas, pero en el diario de hoy le publican todo eso gustosamente. Pero cuando hablamos de que el ajuste de la ley dice 3%, todos deben entender que por el lado del ingreso significa nuevos impuestos. Y todos deben entender que si la meta es llegar al 17% en 3 años, aquí dice a partir del tercer año de implementación de la ley, la carga tributaria no deberá ser menor del 17%. Y si ahora tenemos 15.9%, significa que hay que darle a la ley un aumento de 1.1% con relación a los ingresos. Entonces, también el ajuste debe ser por el lado del gasto. Entonces, inclusive cuando estamos en los alegatos de la ley en la Comisión Fiscal, esto lo discutimos bastante abundante con don Beto y doña Milena. Y yo le había puesto en el proyecto de ley 50% por el lado del ingreso y 50% por el lado del gasto. Entonces ahora cuando vienen ellos, firmaron esta ley, los demás partidos aprobaron la ley y dicen, no votamos por nuevos impuestos. Entonces, ¿para qué votaron por la ley? Que es lo que yo les dije en la Comisión de Hacienda. Porque ahí en ese momento, si hubiera parado don Mario Ponce o el diputado Gallegos, que estimo tanto, actual presidente, hubiera dicho, mire, yo no voy a votar por ningún nuevo impuesto. Entonces, esa regla que dice aquí, para lo cual se procederá a implementar medidas de ingresos y gastos que den como resultado el 3% de ajuste del Producto Interno Bruto. Ahí lo hubieran dicho. Claro, un ajuste es doloroso, cuesta. Mire, cuando yo recibí de parte de Arena 6.3% del PIB y bajar a 3.3%, que es lo que está, y por eso es que se han aumentado tanto los ingresos y además por los gastos sociales y otras cosas, por eso es que yo sí creo que él sí sabe dónde está el dinero. Yo hice una expresión, yo hice un ajuste suave de 6.3 a 3.3 y me dice la diputada, y le digo yo, y no se sintió, y me dice la diputada Peña, usted no lo sintió, pero los pobres sí. Entonces, ¿se puede usted imaginar que todo esto lleva implícito toda una serie de reglamentaciones que hay que cumplirlas? Entonces, cuando yo dije, aprobaron una ley que no la quieren cumplir, yo sí la quiero cumplir. Si yo soy promotor de la ley desde el año 2012, yo presenté la iniciativa de ley en los primeros meses del año 2014, presenté la iniciativa de ley de responsabilidad fiscal. Ahí está en la Asamblea. O sea que yo vengo trabajando en la ley de responsabilidad desde el año 2012 haciendo esta ley. Okay, y hasta Carlos, ahora se aprobó. Tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero que hablemos precisamente de eso de ingresos al Estado, egresos al Estado y de repente reorientación de recursos dentro del Estado. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, señor ministro. Por cuestión de tiempo quiero ser breve en la categoría de la parte de los egresos, porque esto lo hemos discutido ampliamente, pero a muchos salvadoreños de repente no les cuadra, y no solamente empresarios, salvadoreños de a pie, no les cuadra que se esté hablando de aumentar impuestos cuando ellos miran que hay algunos excesos dentro del gobierno que aún no se han logrado, digamos, controlar. Y vamos a poner un par de ejemplos. A mucha gente tal vez no le cuadra que van a los hospitales públicos y tal vez para una infección viral o bacterial lo que les dan es acetaminofén, de tal manera de que se le alivien los síntomas en los que se cumple el ciclo de la enfermedad.
Pero no les cuadra, por ejemplo, que en la Asamblea Legislativa el seguro médico privado que contratan tanto diputados para sus empleados y como para ellos pueda cubrir incluso hasta cirugías estéticas. No les cuadra, por ejemplo, que miran un evento de los 25 años de la celebración de la paz y llegan un montón de camionetas Land Cruiser, de las que valen entre 60 y 70 mil dólares. Es decir, si bien es cierto, eso podría ser ese ahorro, una gota en este vaso de agua que tengo yo aquí, pero sería emblemático para la gente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que estas cuestiones emblemáticas alcancen para cubrir todas las necesidades que el país tiene, pero hay que hacerlas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que haya seguro médico en las instituciones del Estado. Yo creo que no debería haber. La Corte tiene un seguro médico, la Asamblea tiene seguro médico y así hay otros que tienen. Hace unos días yo dije que eran 50 millones que cubría el pago de los seguros. No eran 50, eran 47 millones. Me fui a chequear bien y eran 47 millones. Pero esa es una cosa que refuerzan las clínicas institucionales del Seguro Social, que es la consulta externa la que les puede dar algún problema adicional. Lo de las camionetas, yo también, mire, ahora que estamos en negociación del fondo, que estamos en la negociación con el fondo para ver si llegamos a un acuerdo, ellos están solicitando algunas cosas que son duras, pero que yo comparto que se deben de tomar. 0 aumentos salariales, 0 contratos colectivos, 0 escalafones, 0 nuevas contrataciones, que los jubilados se vayan a descansar y que no se repongan esos jubilados. Eso es por el lado del gasto que se está pidiendo y es justamente las cosas que hay que hacer. Así como le digo, mira, hay que pagar impuesto al patrimonio, así también creo que hay razón para que la población pida señales que son de veras que les puedan dar tranquilidad a ellos. Dos datos más, don Carlos. Ahora, permítame, pero cuando nosotros presentamos la racionalidad del escalafón, usted ve que todos los partidos dicen, no, sigan pagando el 8%. Dicen que es ilegal no pagarlo. Arena pasó 5 años sin no pagarlo, aún con ley vigente, y ahí no dijo nada el ministro Hines, ni dijo nada todos los que le sucedieron. Nosotros en las disposiciones generales del Estado hay un artículo que dice que el escalafón tendrá este tratamiento, se suspenderá para los de 1.500 para arriba. Pues si los diputados aprueban el presupuesto, aprobarán las disposiciones generales del presupuesto y por lo tanto aprobarán la disminución del escalafón. Bueno, claro, entendemos que de repente una ley cuando se aprueba no solamente tiene que ser legal, es decir, en el sentido constitucional, sino también debería ser adecuada a la realidad, y esa adecuación, ese criterio en caso de el pago del escalafón debería ser un criterio técnico. En ese país, si mal no recuerdo, tenemos una inflación del 0,7%, 1%, es decir, sin embargo tenemos aumentos anuales del 8%. Le arrojo otro dato. En un estudio que nos presentaron en un seminario de un tanque de pensamiento en este país, nos decían que un abogado en el órgano judicial podía estar ganando hasta 7 veces más lo que gana en el mercado privado. Por otro lado, otro estudio, hecho en Estados Unidos, si mal no recuerdo, te arrojaba una cifra de 236 servidores públicos por cada 10.000 personas. Cuando hicimos una regla de 3 versus la cantidad de salvadoreños que tenemos en este país, o sea, el resultado arrojaba que debíamos tener unos 76.000 o 80.000 empleados públicos, pero en este país tenemos 130.000. Es decir, tenemos el Estado inflado y aparte de inflado, lo tenemos súper bien pagado con respecto a las posibilidades que generan nuestros mercados. Sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Hay que diferenciar nada más, hay que tener cuidado en la diferenciación, en que las comparaciones hay que ver si incluyen las instituciones autónomas o no tienen las instituciones autónomas. Pero estoy de acuerdo. A mí no me gusta estar aprobando paquetes de 30 empleados, de 20 empleados, de 20, y no los apruebo. Los contratos colectivos
No me gusta aprobarlos, por más que siento que las reivindicaciones laborales son valederas en este país, ¿verdad? Pero claro, tiene razón, todas esas comparaciones, esas conjeturas son las que dan una percepción equivocada y hay que trabajar en la percepción. Ok, vamos a la parte de los ingresos, porque se habla de nuevos impuestos y esa es la manera más fácil a veces de buscarle más ingresos al país, pero hay un argumento que yo he escuchado y que quiero ponérselo a usted. Usted seguramente lo ha escuchado también. En este país, casi el 70% de las empresas estarían dentro del sector informal. ¿Por qué no se ha realizado un esfuerzo deliberado, consciente y sólido para formalizar ese gran sector de la economía que tenemos, de tal manera de que entre más dinero al fisco, no cobrándole a los que ya están pagando, sino cobrándole a los que de repente no están formales? Y aquí no estamos hablando de paleteros, estamos hablando de empresas establecidas, pero que no pagan. Voy a decirle un par de cosas. El hecho de que hay un sector informal no significa que, por ejemplo, sigamos siendo un país que no tiene impuesto al patrimonio. Es el único país en América que no tiene impuesto al patrimonio. El otro es Cuba, pero la propiedad privada en Cuba tiene ciertas regulaciones diferentes. Lo quitó el presidente Cristiani. Yo he pedido que se ponga nuevamente el mismo que quitó el presidente Cristiani, porque no es correcto que la población tenga bienes, tenga propiedades, tenga casas de lujo, tenga activos y no paguen impuestos. Con el caso de la formalidad, hay dos tipos de informalidad. La informalidad grande, que es la que nosotros tratamos de perseguir. El impuesto a las operaciones financieras es un control a cómo manejan el dinero estas grandes empresas, pero las chiquitas, las que están en la calle, ya no dan para más. Yo le he pedido al ministro Tarsis que el tema de la formalidad no es un problema de impuestos, es un problema de inclusión a la vida económica. Entonces, que se trabaje en materia de buscar cómo se formaliza más a estos informales pequeños. Y los grandes, no hay otra forma más que irlos a perseguir fiscalmente, que es lo que nosotros hacemos. Ahora, ellos dicen que ya pagan lo suficiente. Si mal no recuerdo, don Luis Cardenal, el presidente de la ANEP, nos decía que pagan hasta el 35% en impuestos sobre la renta a las empresas en este país. No es cierto del todo eso, esa es la parte teórica, pero cuando usted divide los ingresos que tiene con relación a lo que paga, quitándose todas las deducciones que tienen, no pagan ni el 5%. Usted, que es asalariado, sí paga el 25 y el 30% porque se lo descuentan, pero los empresarios no pagan eso. No quiero decir de que están evadiendo la ley, ni quiero decir de que están infringiendo la ley, ni siquiera que hay ilusiones, pero no es cierto, esa es la parte teórica. Mire, yo le he oído a Luis Cardenal hacer las cuentas del Gran Capitán. Dice, pagan 30% de renta, más 5% de la distribución, más 13% de IVA. Si el IVA no lo pagan los empresarios, el IVA lo recaudan los empresarios, pero lo paga la población. Hay un prominente empresario que me dijo un día, yo pago 100 y pico millones de IVA, y le digo, no pagas nada. Si todos los que vamos a comprar a tus tiendas somos los que pagamos el IVA, el consumidor final, pues simplemente lo recaudas y lo mandas al fisco, y te agradezco mucho que seas un recaudador de ese impuesto, así está definida la ley. Pero no es cierto. Entonces ellos hablan del 30, más el 5 esto, más el 5 de la contribución, más el 13% de IVA, y luego le empiezan a subir que tanto paga los alcoholes, porque seguro estos echan su botellita, que tanto los cigarros, que tanto los juguitos, que como decía don Coquito de Agua, ¿se recuerda? Quizás usted no había venido al país cuando don Coquito andaba en estas ligas. Pero... Ahora, don Carlos, entonces, si 99% de las empresas en este país son pequeñas y medianas, y digamos un 70% están en la informalidad, ¿me quiere decir que ya topamos con los esfuerzos de formalizarlo? No le he dicho eso. Lo que le he dicho es que es un tema que no solo es un problema impositivo, es un problema de
inclusión a la vida económica. Por eso es que es un tema del Ministerio de Economía también, que lleve implícito inclusión a la seguridad social, que lleve implícito inclusión a los fondos de pensión. Entonces no es un tema solo de ver cuánto le cobro, es un tema de cómo se van a integrar ellos a la sociedad. Y el tema es un tema extremadamente complejo. Mire, no es ningún justificativo, pero ahora en la mayor parte del mundo entero el nivel de informalidad no es tan alto como aquí, pero sí es alto. Ok, tengo una pregunta más y tiene que ver con aumento de impuesto, especialmente ese impuesto que impacta a todos por igual, pero no quiere decir que por eso es justo. ¿Ustedes están dispuestos a seguir la recomendación del Fondo Monetario Internacional de subir 2 puntos o 3 puntos al IVA? Mire, esa es una realidad que más tarde o más temprano que tarde se va a tener que dar. Porque la verdad es que los IVAs en la mayoría de países ya niveles del 13% como tenemos nosotros ya se están quedando ya por debajo. Y las necesidades, me decía un amigo mío nicaragüense, don Arturo Cruz, ser ministro de Hacienda en los años 50 era fácil, porque no había tanta necesidad social como hay ahora. Entonces, en la medida en que hayan más necesidades sociales, el Estado tiene que recaudar más. Y los impuestos que ha recomendado el fondo, está el IVA y está el patrimonio. Yo sostengo que primero hay que trabajar, en el acuerdo con el fondo hay que trabajar disminución de los gastos, esos que le mencioné yo a usted, con el impuesto al patrimonio. Y el IVA ponerlo como cuando sea estrictamente necesario. Esa es mi opinión personal, así se lo he expresado a mis queridos compañeros de gabinete, y esa ha sido mi opinión, pero cuando sea necesario, en la medida en que pasen los tiempos y no se resuelvan los temas fiscales, va a ser más rápido la necesidad de ponerlo. Todo el mundo pone el IVA. Mire, en países como Colombia lo acaban de subir al 19%, yo no digo que hay que subirlo al 19%, yo pensaría que habría que subirlo al 15%, y pensaría que hay que dar medidas que compensen a los pobres, porque el IVA afecta a los pobres. Entonces, de esa parte el mismo Fondo Monetario dice, mire, reserve un porcentaje de eso para programas que vayan dirigidos a los pobres, para que el incremento y el pago del IVA no les afecte mucho, porque la libra de frijol que tiene IVA y que yo pago no es la misma que un pobre y no es la misma que paga un potentado. Entonces, el manejo de las finanzas públicas, el tema es que todos queremos exprimir al Estado, todos. Nadie quiere contribuir. La ley que todo el mundo se aprobó con tanto bombo y platillo, ahora nadie quiere entenderla. No es como dice don Betillo, ¿verdad? Don Betillo dice que yo no la entiendo. Yo sí la entiendo y él entiende también, porque él la discutió y yo me preocupé porque la entendiera. Pero una cosa es lo que no quieren hacer y otra cosa es lo que no quieren entender, ¿verdad? Ok, bueno, don Carlos, no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República hablándonos acerca de todos estos detalles un poco densos acerca de la fiscalidad y el presupuesto general de la Nación. A mí me alegra haber estado con usted, siempre me alegra estar con usted, lo veo en las mañanas y quiero felicitarlo porque en el tema de los acuerdos de paz creo que hizo un trabajo muy profesional usted y su canal. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. Es un tema que era sumamente importante para que entendiéramos la construcción de la República que tenemos actualmente. Muchísimas gracias, don Carlos, por haber estado en República una vez más. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y Rafa García. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidar. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.